Candy, Candy, me dice Sandra Juliana que está intentando entrar al link del Zoom. ¿Puedes mandarle, por favor? Listo, profe, ya le mando. No, qué vergüenza con esto. Bueno, comenzamos. ¿Lo enviaste, Candy? Bueno, A Sandra Se lo Juliana estoy Toro. enviando, profe. Sí, se lo estoy enviando ya en el correo. O envíamelo por aquí, por el chat. Yo se lo comparto, por favor. El que es, porque yo no sé, yo entré a varios y finalmente en este fue que me funcionó. Yo se lo comparto que ya me está hablando por el chat. Listo, profe, ahí está. Listo, ya. bueno. Bueno. Buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos a este conversatorio de identidades, cultura y diversidades que organizamos en el marco del proyecto Características Institucionales, Internacionalización e Inclusión Social para la Población Afrodescendiente en las HBCU y en las IES colombianas. Este proyecto se enmarca bueno, es financiado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia y se enmarca en el trabajo de la red Colombia Challenge Your Knowledge, CCYK. Es una red de universidades acreditadas en Colombia que propuso este proyecto para fortalecer los puentes de intercambio académico entre Estados Unidos y Colombia. Y en esta ocasión el tema es la población afrodescendiente y la población afroamericana. Entonces, en este cuarto conversatorio tenemos una invitada, tenemos dos invitadas, ya voy a excusar a una de ellas. Una invitada es la profesora Marisela Martínez Cola, quien hace unos 20 minutos envió un correo excusándose porque tuvo una emergencia familiar con su esposo. Y también tenemos perdón, a Joana Caicedo. No sé, Rosa, si tú la quieres presentar o si Joana se presenta. Bueno, pues hemos invitado a Joana porque Joana tiene una larga trayectoria como mujer afrodescendiente en la Universidad del Valle, justo, digamos, es una egresada de la Universidad del Valle. Actualmente estudia su doctorado igualmente en la Universidad del Valle y ha tenido una larga trayectoria desde cuando era estudiante de pregrado
en procesos organizativos estudiantiles afrodescendientes. Joana fue cofundadora de Somos Identidad en su momento, y actualmente desde Somos Identidad siguen haciendo este trabajo tan importante de motivar a estudiantes para que aprovechen los cupos preferenciales que tiene la universidad para el ingreso de estudiantes afrodescendientes. Pero además, pues Joana ha sido una activista en la ciudad, incluso ha sido no solamente activista, sino también funcionaria pública y una investigadora en temas de género, afrodescendientes y de diversidades. Entonces, ha articulado esta perspectiva interseccional y hoy nos va a acompañar en el conversatorio alrededor de los temas afrodescendientes en articulación con las diversidades y las identidades culturales. Entonces, bienvenida, Joana. Muchas gracias, profe y compañeras que hacen parte del panel. Está sin sonido, Profe, Beatriz. profe Beatriz. Gracias. Y también la profesora Rosa Emilia está como invitada en este panel. Entonces, si te quieres presentar, Rosa. Bueno, pues realmente nosotras como Beatriz y como yo nos hemos incluido en algunos de los paneles pues para hacer más participativo también el escenario y tener la oportunidad de compartir con las expertas panelistas invitadas. Tratamos de que nuestra participación sea un poco menos protagónica, pero bueno, en este caso, por el trabajo que hemos desarrollado en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad en relación pues a los afrofeminismos que hemos venido apoyando, impulsando y conversando y dialogando con ellos, y toda, digamos, esta posibilidad desde una perspectiva también de género en articulación con las diversidades y las identidades culturales, que en la universidad comienzan a emerger con un lugar propio y un trabajo, digamos, alrededor de su posibilidad de su voz y su agencia en la política de género, en la vida universitaria y en las posibilidades también que la universidad visibilice las identidades de género diversas y las articule con estos procesos identitarios afrodescendientes también, y por mi propia autoidentidad, ¿no es cierto? Como una mujer que tiene ancestros también afrodescendientes en mi árbol genealógico familiar, y por los temas de investigación, pues voy a participar del panel en algunos momentos, sobre todo dialogando con Joana. Ujú. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente este conversatorio lo propusimos porque la idea es como conversar sobre la forma en la que asuntos culturales, étnicos se relacionan con la representación racial también, ¿no? Para la gente negra, digamos, de, en la manera en la que en Colombia podemos pensar que cómo se construye lo negro en Colombia. Entonces, también de pronto yo estaré interviniendo en la medida en que se pueda incluir las apreciaciones de las personas, profesores de Estados Unidos que entrevistamos, quienes también nos conversaron pues sobre sus perspectivas y sobre todo la de la entrevista con la profesora Marisela Martínez Cola, que es una mujer que se reconoce como michicana, una postura muy interesante, ya les estaré contando. Entonces, pues la primera parte es que conversemos un poco sobre las historias de cada una, eh, cuál ha sido el trabajo alrededor de las identidades eh, étnicas, raciales, culturales, eh, para pues como poner un poco esto en conversación. Joana, si tú quieres comenzar, adelante. Vale, perfecto. Un poco cuál ha sido esa historia, ¿cierto? Esa historia de vida que hace necesario poner en debate o poner en escena las construcciones de identidades
no solamente étnico-raciales, sino de género y diversidades sexuales. Uno está marcado por intentar conocerse a sí mismo, intentar verse como ser humano, intentar apreciarse, intentar aportar desde lo que uno es, desde lo que una es, y eso ayuda no solamente a la construcción individual, sino una construcción colectiva que permite hoy que en distintos escenarios que personas como yo consideremos que es posible, digamos, este lugar de enunciación. Entonces, esto está cruzado por muchos temas, desde lo familiar, desde dar los debates al interior del movimiento, pero también dar los debates al interior de la familia, reconocer, digamos, desde la diversidad sexual, pero también reconocer los lugares que las mujeres ocupamos, independiente independiente de lo ya estructurado para cada una de nosotras. Entonces considero que esas reflexiones en su momento que fueron complejas y difíciles, hoy sentimos que da sus frutos, aunque hay mucho camino más, hay muchos lugares, hay muchos temas para poner, pero siento que vamos caminando en función de respeto y de reconocimiento por la otredad, que es una de las apuestas que desde somos identidad, pero también de lo que yo soy, intentamos construir. Eso sería para seguir conversando. Ajá. Bueno, Joana, pues muchas gracias por esa intervención, pues contándonos tu historia. Yo quisiera señalar, pues que, digamos, hoy en día con mayor propiedad también la definición, ¿no es cierto?, como una mujer heterosexual o cis, como también ahora se denomina, eh, digamos, es una reivindicación importante, ¿no? O sea, porque cuando nos reconocemos desde ese lugar, también estamos haciendo alusión a las otras posibilidades de reconocimiento que hay. Y entonces hoy decirlo de manera específica, ¿no? Singular, categórica, es también un acto, digamos, de reconocimiento de las otras posibilidades. Entonces, eso también me parece importante plantearlo y eso es lo primero que quisiera decir. También lo otro es que en mi caso, pues, digamos, a veces a mí me cuesta un poco de dificultad señalar, digamos, y cada vez en mayor medida lo hago, porque también ha sido un proceso, digamos, de ganar una legitimidad en ese sentido, y es poder decir que uno tiene ancestros en los abuelos, ¿no? En mi caso, afrodescendientes, y yo creo que eso es muy importante también señalarlo, porque normalmente en esta sociedad nos han enseñado a negarlo o a no visibilizarlo. Y hoy en día señalarlo, visibilizarlo, expresarlo, hacerlo explícito también es una postura política en ese sentido y también hace parte de un reconocimiento y de una deconstrucción, ¿no? De estas sociedades que nos han enseñado pues que la única categoría posible, ¿no? Casi hegemónica sería pues la de blanco mestiza, ¿no? En cambio, digamos, abrir el abanico de manera explícita para reconocer esta ancestralidad también nos da la posibilidad de un reconocimiento no solamente propio, sino también de los otros, las otras, los otros. Ese es un camino, digamos, que poco a poco, digamos, muy tímidamente, más bien por antecedentes familiares, pero mucho más por antecedentes, digamos, de conciencia política derivada de lo académico. Creo que es un camino recorrido y eso también te permite generar sensibilidades, sentimientos, aperturas, intereses académicos, pero también intereses de agencia
que se van, digamos, enriqueciendo y moldeando a la luz de estos nuevos reconocimientos y de este lugar singular, digamos que aunque se ha dado poco a poco, vamos ganando como personas, que ese ha sido mi proceso. Entonces, creo que en mi caso, pues es una derivación de una conciencia académica que se expresa políticamente. Y también, digamos, que eso ha permitido, ha favorecido que desde el lugar académico, pero también de alguna manera desde el lugar, por ejemplo, en la formulación de la política o hoy en día, digamos, desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad, esto, y por la fuerza que también tiene en la universidad este tipo de entidades, haya una apertura mayor, ¿no? A su reconocimiento, a su lugar, a su posicionamiento, a poder tender puentes justo para hacerlo posible, visible y explícito también desde un lugar, digamos, como este, que no se lo había planteado hasta hace 5 años y que solamente recientemente se plantea esta apertura de manera contundente, ¿no? O sea, que el feminismo también siempre fue planteado como un feminismo blanco y que es muy recientemente que este feminismo adquiere, digamos, una perspectiva afrodescendiente, democrática también y mucho más eh, incluyente. Y nos ha enriquecido como experiencia. Y también en el tema de las diversidades, yo creo que también ha sido en los últimos años, yo diría los últimos 5 años, 6 años, que hemos ganado de manera contundente un lenguaje, una inclusión y una mirada de inclusión, de reconocimiento de inclusión hacia las diversidades sexuales igualmente, y que nos ha enriquecido y nos ha permitido abrir muchos más horizontes y perspectivas. Entonces, ha sido un camino en ese sentido, es decir, como más bien de recibir, escuchar y apropiarnos de manera consciente y política de estas expresiones. Bueno, muchas gracias. Em, bueno, entonces yo creo que podemos pasar como a la segunda pregunta y allí voy a estar haciendo, incluyendo pues algunas de las apreciaciones sobre el tema que planteó la profesora Marisela en la entrevista. Em, la idea ahora es conversar un poco sobre, de acuerdo con estas reflexiones, ¿cuáles consideran ustedes que son los temas más importantes, más relevantes a ser trabajados sobre identidades, cultura y diversidades en Colombia? Mm, esto como en relación pues en general, como lo estaban mencionando ahora, pero también un poco en relación con la formación de estudiantes negros en la universidad. Ujú. Igualmente, Joana, si tú quieres comenzar o cómo lo ves. No, hágale, profe. Bueno, entonces pues cambiemos un poquito, comienzo yo. Yo creo que la universidad tiene una oportunidad excepcional como universidad regional en realmente ganar un lugar de mucho mayor posicionamiento en estos temas. La Universidad del Valle en particular, porque la universidad ha agenciado diversos desarrollos, ¿no? En estos sentidos, es decir, de un lado, digamos, nuestra posibilidad de tener un grupo de estudiantes afrodescendientes tan importante como tiene la Universidad del Valle eh, en el ámbito regional, con una población tan grande como tiene la universidad y que un alto porcentaje sean estudiantes afrodescendientes, algunos ingresando por los conductos, pues digamos, tradicionales de ingreso, del acceso a la educación superior y un porcentaje importante de ingreso por condición de excepción, por acción afirmativa también, hacen de la Universidad del Valle un lugar, digamos, que expresa esta
esta idea de lo pluriétnico y lo multicultural, y también la idea de una ciudad multirracial como Cali, hace de la universidad un lugar privilegiado para ello. Entonces yo creo que un punto fundamental es seguir, digamos, profundizando a nivel de la investigación y del debate político y del debate académico de qué significa para una universidad tener esta pluridiversidad, esta multiculturalidad y esta configuración pluriétnica a su interior, de una manera mucho más igual, de una manera mucho más consciente como institución, ¿no? Que no solamente sea el acceso, sino lo que eso significa en términos de una vida universitaria, y lo que significa para estos jóvenes, estas jóvenes que han ingresado por esta condición o que tienen esta diversidad cultural, vivir un espacio de la educación superior en una región multicultural y pluriétnica. Entonces, creo que ese es un punto muy, muy importante porque no se ha trabajado, es decir, no se ha hecho de ello. Hay expresiones importantes como las organizaciones estudiantiles, Somos Identidad, CADUVE, o una red de mujeres afrodescendientes que hoy tenemos en la universidad, que conjuga pues distintas sedes regionales de la universidad, pero no tenemos, digamos, un debate público e institucional alrededor del asunto. Entonces creo que ese sería, digamos, como uno de los asuntos más importantes en relación pues a la condición étnica racial, y también, digamos, para no ver lo positivo, sino para ver lo que nos quedaría faltando, ¿no? Que es este rezago de una perspectiva racista y de expresiones racistas que aún siguen estando en la educación superior, y que la universidad, justo por tener esta conformación pluriétnica y multirracial, debería dar un debate pues para aportar a su superación, ¿no? Digamos, al debate que permita superarlo. Y en el mismo sentido, yo creo que con las diversidades sexuales estamos en un momento muy importante. Yo me quedé muy aterrada y gratamente sorprendida de lo que fue la expresión del 28 de junio, la marcha por el orgullo gay en Cali, la última, porque fue multitudinaria, o sea, fue una cosa así. Yo había ido a varias de estas marchas por el orgullo gay en Cali, pero nunca había visto una expresión tan masiva, tan colorida, tan alegre, tan participativa como la que vi en este año en la marcha del orgullo gay. Y yo creo que eso es un indicio, ¿no? Una expresión de lo que la juventud en general nos está exigiendo, nos está mostrando y nos está poniendo al frente pues, para que lo dimensionemos y para que lo abracemos, ¿no? Digamos, para que lo acojamos. Y es que esta juventud, porque es diversa sexualmente o en sus identidades de género, o porque ha logrado una conciencia de respetar esa diversidad, nos está exigiendo que en las aulas de clase, que en la academia, eso se viva de manera distinta y se posicione como un punto central. Entonces creo que ahí también tenemos otro gran reto, ¿no? Y es cómo la academia realmente responde a una juventud que hoy se expresa libremente, en una diversidad tanto sexual como de sus identidades de género. Yo dejaría allí, Joana, para que tú entres. Vale, profe, genial, maravilloso. Yo también, yo plantearía además de lo que... Para parquear, por favor. Ah, no, mi amor, soy del negocio. Ah, vale, Yo gracias. estaba comprando. Yo plantearía algo adicional, y es que, uno, el tema de los contenidos, ¿sí? De los pensus, de académicos, el tema de también cómo se ve, ¿no? Porque muchas veces vemos el tema de la formación, o vemos el tema académico solamente como lo que se transmite, pero no se ve también, pero no se reflexiona de cómo se ve. ¿A qué me refiero exactamente? Que es necesario que la universidad haga sus transformaciones en poder mostrar lo diverso que somos en ella misma, ¿sí? Poder mostrar lo complejo que es la sociedad, y eso se ve con la gente, mostrando con carne y hueso que existimos personas de distintos colores, y la universidad, y distintos géneros, ¿no? Distintas construcciones
de género, pero también de identidades sexuales. Y eso se pierde a menudo, ¿sí? Eso se pierde a menudo cuando, cuando la universidad sigue siendo blanca, heterosexual, sigue siendo, sigue siendo, sigue desconociendo ese tipo de realidad. Entonces, yo creería que en la universidad se debe hacer un esfuerzo en ese sentido, pero también en el tipo de investigaciones. Se debe no solamente pensar la investigación de esa forma o de la forma que conocemos, donde se respeta, por supuesto, donde necesitan la cantidad de autores más de 200, sino que también debería pensarse la investigación desde eso profundo, desde el conocimiento que no está en escena, porque no ha permitido ponerse, ¿cierto? Yo la otra vez que conversamos, yo les decía un poco, y es que imagínense la riqueza si nosotras investigáramos y conociéramos lo que es y los interesara a profundidad lo que es el Pacífico, la narrativa, la forma como la gente cuenta, la forma como la gente va mostrando, va sintiendo, va enseñando y va aprendiendo. Eso sería maravilloso. Pero no lo logramos porque la universidad aún desde su estructura no se permite pensar, digamos, ese es otro escenario. Buenas tardes. Ese sería mi aporte. Bueno, muchas gracias. Ahí escuchándolas, bueno, recordando un poco la entrevista con la profesora Marisela, ella planteaba una intersección, pero al tiempo una diferenciación importante entre lo racial y lo étnico. Ella se reconoce como una mujer de descendencia mexicana en Estados Unidos, pero no en cualquier parte de Estados Unidos, porque la región también importa. Entonces, el término que se usa que usa la gente de descendencia mexicana en Estados Unidos, que se apropia, digamos, como de este intercambio de formas que se traen de una migración a un nuevo contexto, pero que interactúan con ese nuevo contexto, se reconocen como chicanos, chicano, chicana. Y ella dice que ella no es chicana, sino mi chicana, porque su familia, sus papás vivían en Michigan, en Battle Creek, Michigan, y ella contaba que los chicanos de California decían que ella no era chicana, sino mi chicana, ¿sí? Como tratando un poco de apelar en la denominación a las formas como diaspóricas y geográficas que se van teniendo de acuerdo con las migraciones. Entonces ella se reconoce como michicana y de forma muy interesante creció en un barrio predominantemente de gente negra. Entonces ella hace como un análisis bien interesante sobre el asunto, digamos, identitario cultural de ella y su familia como michicanos en un barrio con gente negra, pero al mismo tiempo como había unos cruces, unos intereses en común a nivel, digamos, barrial sobre la posibilidad de acceder a la educación superior de los hijos, el estatus de segunda categoría de ciudadanos que tenían tanto los afroamericanos de su barrio como ella como michicana. Entonces, quiero como plantear esto aquí para hacer la pregunta que yo creo que es una pregunta que no tiene una sola respuesta, pero tal vez para que la conversemos un poco, porque al hablar de diversidades,
se nos puede diluir un poco el tema de la gente negra, ¿no? O de lo racial afro. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que em, al tiempo que valoramos a Colombia como un país pluriétnico, pluricultural, etcétera, que tiene muchos colores de piel, como decía Joana, muchas formas de muchos modos, ¿no? Las lenguas indígenas y una lengua palenquera, una lengua raizal. ¿Cómo valorar todo esto, sí? Como desde una perspectiva cultural, al mismo tiempo que comprendemos o que podemos reflexionar sobre lo racial fenotípico, ¿sí? No solamente lo cultural ligado a la gente negra del Pacífico. Y como muchos de los estudiantes negros que pueden llegar a la educación superior no necesariamente se reconocen como expertos bailarines de currulao o dicen, no, a mí no me gusta el sancocho de pescado, no me gusta, pero pues no, por eso no soy negro. La pregunta puntual es cómo al tiempo que valoramos la diversidad hacemos para que no se nos pierda en esa diversidad, que es una bolsa bastante grande, lo racial. Y la pongo porque Alexander Huelille, el invitado del conversatorio de ayer, en su libro Habeas Viscus, él plantea que para él, de todas las identidades de opresión, el ser negro es la más fuerte. Incluso él plantea en el texto que a nivel racial, a nivel de ensamble social racial, eh, la categoría de ser negro, eh, la racialización como persona negra implica un estatus, una jerarquía de no humano, ¿sí? Entonces, en esto de una jerarquía de ser humano pleno, casi humano, infrahumano, no humano, ¿sí? Él dice que históricamente hace todo el análisis genealógico muy al estilo de Foucault, eh, sobre cómo la identidad de ser persona negra es la más fuerte, la que más te quita el estatus de humano, pero que si nosotros la ponemos al tiempo ligada con otras formas de diversidad de género que también son cuestionadas, pues nos va a dar allí un cóctel perfecto pues para unas experiencias de discriminación bastante fuertes, ¿no? Entonces, quisiera como que conversáramos un poco de eso, que no se nos, cómo hacer para que al tiempo que valoramos las diversidades, no se nos pierda lo negro, dado que es una de las identidades que tiene mayor peso en definir experiencias súper negativas de discriminación. Perfecto. Puedo plantear, digamos, varios temas, varios temas. Uno, y es que ¿cómo hacemos para que no se pierda? Es que para las personas que somos de piel oscuras, eso no se logra perder, porque sencillamente con vernos caminar, eso está, pero también está la necesidad de, está la necesidad de está la necesidad de plantear, de darnos el debate al interior de qué está sucediendo, por ejemplo, con las juventudes. Cuando hablamos un poco de por qué la gente, los jóvenes, las personas negras hoy en distintos escenarios quieren blanquearse, quieren echarse límpidos, quieren suicidarse, ¿sí? Porque vemos la carga. Así las personas negras en su interior, en su cabeza, quieran eliminar su negritud, no la logran, ¿sí? Por todo eso que sucede, por todo eso que se carga. Y es un tema que es trascendental, porque claro, yo soy una mujer lesbiana, soy una mujer negra lesbiana. Yo camino en cualquier escenario y lo primero que ven en mí es mi piel y por supuesto que soy mujer. Luego dirán esta como que es rara, como machorra, entonces empiezan a mirar otro escenario, ¿sí? Pero lograr, lograr seguir pensando y lograr construir y
posicionar desde otro lugar, porque estamos de acuerdo con el escritor que se ha planteado que la negritud, por supuesto, está en el lugar del humano. Entonces, ahí tenemos una responsabilidad, que es lo que venimos haciendo, y es poner en positivo, es deconstruir ese concepto de negro, a plantearlo no como ese no humano, no ser, sino que plantearlo distinto, y es a plantear desde el lugar de la resistencia, del lugar de cómo hombres y mujeres lograron separarse, lograron coger su libertad, lograron agarrarla, lograron ser libres, ¿sí? Lograron sobrevivir en ese entorno de la esclavitud para poder a partir de allí construir lo que hoy somos, ¿sí? Entonces yo lo planteo en diferentes lugares. Para mí la categoría de negro, de la negritud, me lleva a replantearme ese lugar ese lugar de poder, ese lugar de libertad, ese lugar de resistencia, ese lugar que permite generar reflexiones sobre cómo personas dentro de o dentro de las casas esclavistas lograron persistir, lograron vivir allí, ¿sí? Hace un par de años yo cuestionaría el lugar del negro, negra de Hacienda. Hoy digo, no, necesitamos replantear ese lugar, porque considero que ese lugar también fue importante. Ese lugar que muchas veces no logramos entender cómo personas negras les tocó sobrevivir allí. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo vamos a construir ese lugar de la negritud, yo le digo, espérate un momento, lo construimos desde el lugar libertario, lugar de resistencia y lugar estratégico, porque la gente logró pensar. Por supuesto, hay unas personas negras que no lograron entender, en ese lugar no me voy a quedar, me quedo en ese otro lugar, que para mí es fundamental. Sí, me parece muy interesante pues escuchar a Joana y escucharle pues, no solamente su expresión identitaria, sino la fuerza de su voz en esa reivindicación. Y creo que es un poco eso el tono de la época, ¿no? O sea, que estamos en una época que yo creo que es como un momento histórico equiparable a lo que fue la ley 70, tal vez en su momento, ¿no? Como de materialización de un proceso que se ha venido gestando en las últimas décadas de orden, digamos, de esta reivindicación de la resistencia como una expresión política, ¿no? Que es propositiva en términos de el reconocimiento del lugar, ¿no? De la gente negra en el país. Y yo coincido con este elemento, pues, como del el peso que tiene el factor de la raza, ¿no? El factor del color de la piel, por supuesto, en esta fuerza de la opresión, ¿no? Y de la dominación. Porque socialmente así lo hemos estructurado, es decir, nuestras sociedades se han estructurado bajo esta división racial, ¿no? Del color de la piel y ver el color de la piel negro, los colores oscuros como colores negativos, devaluados. Entonces la impronta de lo que fue el proceso de la esclavización, ¿no? De lo que fue esta población esclavizada, es una impronta, digamos, que aún no hemos superado, que aún tenemos como sociedad y que sigue siendo pues este factor, digamos, tan fuerte, ¿no? Tan doloroso, tan fuerte, que incluso llega por ese proceso de esclavización a considerar esto no humano, ¿no? Es decir, este factor fundamental de negación del ser, de deshumanización, ¿no? Entonces, digamos, estamos en este momento, insistiría, que es un momento, digamos, épico en términos de la posibilidad de reversar, ¿no? De superar, de reversar, de construir, de resignificar en muchos sentidos esto que ha sido una historia que no queremos seguir reproduciendo, ni repetir, ni tolerar de ninguna manera, pero que tenemos al frente esa oportunidad histórica de la deconstrucción. Y yo creo que como sociedad estamos en ese momento, pero insisto que es como la expresión de una gesta que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, ¿no? La misma Francia Márquez, digamos, es una expresión de ello, tal vez la expresión más
visible de este proceso, pero yo creo que en general, digamos, hay muchos procesos sociales hoy en lo racial, en los colores de piel, que dialogan con esa expresión visible. Y ese diálogo individual y colectivo que se ha ido generando también explica que Francia logre posicionarse como se logra posicionar, ¿no? Porque es como la expresión de un sentimiento colectivo de resignificación de lo racial en el país. Sí. Em, bueno, como estaba Joana comentando, digamos, es buscar la forma de posicionarnos desde una perspectiva o de una postura como de reivindicación de una humanidad negra, por decirlo así. Em, ¿Cómo pudiéramos pensar que esta construcción de la humanidad negra pueda ser apoyada por la academia, por la universidad y en relación con la formación de estudiantes? ¿Qué podríamos considerar allí? Beatriz, Joana se excusa porque tuvo que salirse un momentico, esperemos a ver si regresa, pero yo quisiera como comentar que en el conversatorio que tuvimos con Mari Patiño y con Mara Viveros, salió esta misma inquietud, ¿no? O sea, menos como pregunta, más como propuesta, pero que me parece muy interesante que ahí, digamos, la vislumbramos también en la importancia de, pues, un poco en nuestro ejercicio en las universidades, ¿no? Porque pues, finalmente mucho de lo que hacemos, de lo que podemos hacer, de lo que podemos materializar, pasa porque en el espacio de las instituciones de educación superior se pueda materializar, podamos agenciar desde allí estos procesos de incidencia más social. Y pues en ese caso pues la pregunta es totalmente pertinente, ¿no? Y esta propuesta que salía con Mara y con Mari Patiño de poder trabajar con ese fortalecimiento, para ese fortalecimiento de la población afrodescendiente, mujeres y hombres afrodescendientes en las instituciones de educación superior, ¿no? Y reconociendo, digamos, que su participación es desigual, que siempre ha sido un acceso limitado y que en muchos casos es un esfuerzo grandísimo el que se hace para sostenerse pero también reconociendo de que el acceso a la educación superior es quizás uno de los mecanismos más importantes de movilidad social y de reposicionamiento colectivo en la estructura social, ¿no? Entonces, digamos, por lo uno y por lo otro y por el contexto en el que nos movemos, cómo posicionamos, ¿no? Esto de la población negra, lo negro, de la cultura, de la desigualdad, del racismo en las instituciones de educación superior, a partir de un trabajo que se haga con las estudiantes y yo diría con las docentes también, ¿no? Porque pues, finalmente el poder que tenemos las docentes es muy fuerte, ¿no? En términos de ser un referente, ¿no? En nuestra acción en contenidos, esta acción educativa con jóvenes en las universidades, que permita realmente que esto de un cambio cultural, de un chao racismo, como diría pues, la consigna de la campaña, pero también de un lugar más digno, ¿no? Y más incluyente y de mayor reconocimiento en las instituciones de educación superior sede, ¿no? Una acción afirmativa para docentes. El nivel de los docentes afrodescendientes en la universidad son la gran minoría, pero la gran minoría, ¿no? O una visibilización de quienes llegan a la universidad también, ¿no? Entonces, habrían varias estrategias, ¿no? La del reconocimiento, la de la visibilización, la acción afirmativa para docentes, la de trabajar sobre asuntos étnicos y raciales como, digamos, asuntos de interés en la investigación. Y yo le he estado dando vueltas a raíz de este proyecto
a que deberíamos de impulsar la cátedra de estudios afrocolombianos en la universidad. O sea, impulsarla es materializarla, ofrecerla, posicionarla y realmente convencer a la vicerrectoría académica que podemos hacer una cátedra permanente de estudios afrocolombianos en la U como en la oferta académica, ¿no? Digamos, como una electiva complementaria para todos los estudiantes de la universidad. Sí. Bueno, y ya sabemos, por ejemplo, que la Universidad del Valle, que es pionera un poco también a nivel nacional en esto de una política de género, de una política de discapacidad, ahora con la Oficina de Atención a Minorías y que también están trabajando en una como política para estudiantes de minorías étnico-raciales. Bueno, esto creo que es muy importante y pues que la Universidad del Valle sea como pionera al menos en esta introspección, digamos como institución, buscando la manera de atender mejor a los estudiantes, pero también a los docentes. Em, ¿Cómo pudiéramos visibilizar en estas políticas las intersecciones? Porque, digamos, está una política de género por acá, otra de discapacidad, por allá otra, y hay estudiantes que encarnan, ¿no? Este cruce de identidades de opresión, como decía ahora Joana, ella se reconoce como mujer negra, lesbiana. Entonces, ¿cómo pensar, ¿no? Un poco en esta postura como interseccional que plantea y recoge Kimberly Crenshaw, Patricia Hill Collins, eh, sobre que la experiencia determinada por el cruce de identidades de opresión, pues es mucho más compleja, no es la suma de una cosa y la otra, es una amalgama, ¿no? de formas de encarnar esta opresión que generan a nivel social pues unas situaciones de desventaja mucho más fuertes para estas personas. ¿Cómo pudiéramos pensar que la universidad pueda tener también una perspectiva un poco más interseccional y no como unas identidades fragmentadas atendidas con políticas, cada una en una oficina diferente? Sí, esa es una reflexión también que hemos venido realizando y se ha pensado digamos, en una política de inclusión social Mm, que recoja los distintos desarrollos. Y esta es una propuesta, digamos, que se está trabajando, que ya, digamos, se está trabajando desde bienestar universitario. De hecho, ahora para la acreditación institucional, en el caso de la Universidad del Valle, para la acreditación institucional, se ha pensado mostrar el desarrollo que se tiene con esta formulación de estas distintas políticas como, digamos, un sello de inclusión social que la Universidad del Valle está generando. Pero eso es de todas maneras muy retórico, ¿no? Porque finalmente sobre esa base de la inclusión y sobre esa base del sello de la inclusión social, no se resuelve el asunto, digamos, de la opresión simultánea y digamos, y de esta interseccionalidad que implicaría, digamos, cómo abordar, ¿no? Digamos, el efecto combinado de estas múltiples exclusiones o estas múltiples desigualdades, que no se resuelve con decir que se hace inclusión social, digamos, porque la inclusión social nos da techo a todos los esfuerzos, pero no resuelve el efecto que se encarna cuando estas distintas opresiones están en juego. Entonces es como un asunto entre lo retórico político con el otro que tiene que ver con la atención humana directa a la persona o al sujeto que está viviendo estas múltiples opresiones, ¿no? Pero también ahí hay como una brecha que yo no, pues no, metodológica, ¿no? De claro, atención y metodológica que no podría tampoco, pues, como lograr vislumbrar un poquito más allá. sí, En casos concretos, ya ajá. digamos, eso
digamos, habría que mirarlo. Habría que mirarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen em, identificado el impacto, por ejemplo, el impacto del racismo en la calidad de vida y la salud y el bienestar de las personas por el estrés que genera, etcétera. Y uno de estos impactos negativos es la mayor presencia de bebés prematuros de madres afroamericanas. Entonces, este es un grupo de neonatólogos que se organizaron y empiezan a analizar si hay un tal gen de la prematurez. Y dicen finalmente no es un gen de la prematurez, es que la experiencia diaria de racismo y discriminación que ven las mujeres negras, madres gestantes, y que es acumulado a nivel genealógico, decían ellos, que esto es súper importante, o sea, no es solamente si si mi mamá vivió racismo, si mi abuela, sino que toda la acumulación generacional del error histórico de la esclavitud, pues va teniendo una carga eh, que viven emocionalmente, afectivamente las mujeres negras. Entonces ellos dicen que el impacto que esto finalmente afecta la salud de la población nacional y ellos desarrollaron un protocolo, por ejemplo, para atender a nivel ¿cómo es que se llaman? Pues como estos programas de control prenatal para atender particularmente a las mujeres negras gestantes, como mujeres que están en riesgo, ¿sí? Pero al mismo tiempo sin estereotiparlas o sin victimizarlas, ¿no? Una de las personas que trabaja en este equipo es la doctora Camara Jones, que intentamos entrevistar también para este proyecto y no pudimos contactarla, pero ellos desarrollaron como un protocolo para, digamos, una persona, un médico ginecólogo está atendiendo, está haciendo control prenatal y en lo que entra al consultorio una mujer negra, sabe que la atención y el tipo de preguntas y el cuidado que debe tener es diferente. Entonces, y lo mismo, por ejemplo, con estudiantes universitarios con estudiantes en general, escolares, en etapa escolar y etapa universitaria, porque hay algo que ellos llaman enseñanza diferenciada, differentiated instruction. Y esta enseñanza diferenciada es el reconocimiento del tipo de reparaciones a nivel pedagógico y didáctico que habría que hacer y que hay que hacer en el caso de estudiantes que encarnen identidades de opresión. Entonces, allá, digamos que esto es como muy, pues sabido, hace parte de lo que uno pudiera llamar como una literacidad racial y es como yo sé qué tipo de acciones hay que hacer, qué es correcto, qué no. Acá, por ejemplo, yo que trabajé con maestros de escuela, yo les preguntaba si ellos tenían alguna consideración para enseñarle a los estudiantes negros. Y todos los profesores decían que no, que por qué, si todos los estudiantes son iguales y todos tienen el mismo derecho de aprender. Y entonces es muy interesante como ver que este tipo de, no sé, acciones afirmativas o de ubicar a la gente negra que encarna opresiones, ya sean interseccionales o no, em, como un grupo, digamos, que puede estar en riesgo, pero con el que al mismo tiempo hay que tener unas consideraciones diferentes por la reparación al insulto histórico. Pero acá en Colombia no es como muy bien vista la idea de la reparación con un grupo porque inmediatamente se habla de que esto es racismo al revés. O de que no hay lugar, todos son iguales, todos tienen que aprender igual, tal cosa. ¿Cómo qué más pudiéramos reflexionar allí? Porque puede uno relacionarlo con esta ideología del mestizaje, ¿no? De la mezcla, de que es muy romantizada, de que aquí en Colombia todos somos mezclados, todos somos mestizos, todos somos iguales, todos conformamos el cuerpo nacional y finalmente se niega. eh, lo negro, ¿no? Se niega lo indígena y se valora más la mezcla que tiende al blanqueamiento. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros
pensar en poner sobre la mesa eh, la consideración de que la reparación con la gente negra es fundamental, es incuestionable y no es racismo reverso. Bueno, pues tendríamos que seguir trabajándole a esas propuestas y a esas posibilidades, ¿no? Pero yo creo que ese es un trabajo que hay que proponérselo hacer, digamos, sobre todo transformando los contenidos académicos y como la disposición de los docentes, ¿no? A meterle a este tipo de ejercicios. Entonces, pues tenemos mucho trabajo por hacer, pero allí estaría, digamos, cómo transformar esta parte. Yo creo que pues podemos dejar allí porque Joana no se va a volver a conectar según nos informa Candy y pues ya. Bueno, no sé si estaba por acá Sandra Juliana que... Ya se salió. Ya se salió. Bueno, Sí, ya entonces, estuvo hasta hace ratico, pero ahora también se retiró. No sé si se le cayó la conexión o pues tenía otra cosa que hacer y se salió. Estuvo una hora. bueno. Bueno, entonces podemos cerrar aquí eh, y que quedan todas estas conversaciones pendientes. Yo creo que este proyecto nos va a salir es otro. Sí. Bueno, dale, Bueno, sí, para la grabación, Candy, porfa.